Bienvenidos a la presentación de la segunda edición del libro Después del Exilio, escrito por nuestra invitada Jazmín García Vázquez. Muchos de ustedes tal vez no la conocen, entonces lo siguiente va a ser presentarla. ¿Quién es nuestra invitada? ¿Quién es Jazmín García Vázquez? Jazmín García Vázquez estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX en la UAM. En 2012 obtuvo el primer lugar en el 7º certamen literario Palabra en el Viento. Formó parte de la segunda generación de Nido de Poesía y sus textos han sido publicados en diversas antologías. Ha impartido cursos de escritura creativa en la Casa Universitaria del Libro, que es de la UNAM, CASUL, y en el claustro de Sor Juana. Es autora del libro Aproximaciones desde el Abismo, publicado por la editorial La Tinta del Silencio el año pasado, 2023, y fue becaria del Sistema de Apoyos a la Creación, FONCA, en la categoría de cuento, generación 2023-2024. En el no tan lejano año, déjenme encontrar la página legal, 2021. En el 2021, hace 3 años, nuestra invitada sacó la primera edición del libro que vamos a presentarles a continuación, que se intitula Después del Exilio. Pero hace unos meses acaba de salir la segunda edición aumentada y corregida de dicho libro. ¿De qué va el libro? ¿Cuáles son los tópicos? ¿Cuáles son los hilos? ¿Cuáles son las inspiraciones? Justamente ese es el propósito de esta charla, ¿correcto? Entonces, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra invitada, Jazmín García Vázquez. Un fuerte aplauso. Bienvenida, Jaz. Y comencemos el show con la pregunta fundamental. ¿Qué es Después del Exilio? ¿Cómo surge? ¿Cuáles fueron sus móviles? Etcétera. Hola, hola, hola. ¿Sí me escuchó? 2, 3. Sí. Sí, ok. Bueno, hola, gracias por la invitación, querido Leonel, gracias a quienes están aquí. Después del Exilio es un libro que tiene mucha ciencia ficción, mucho terror, mucho horror. Pues desde joven, desde la edad de ustedes, o sea, apenas tiene poquito, me llamaba la atención justo, ¿no? La ciencia ficción y el terror, y pues veía que las constantes eran siempre autores extranjeros o películas gringas o de otros países. Y bueno, el propósito de este libro es justo demostrar que aquí en México también se escribe buena ciencia ficción y buen terror, y no le pedimos nada a los bestsellers ni a esas adaptaciones de Netflix. En 2021 salió la primera edición, tenía 15 cuentos y pues afortunadamente le fue muy bien. Aquí hay varias personas que dan fe de eso, que está muy chido el libro, que lo avalan. Me gané la beca del FONCA apenas y con eso pues pude trabajar un nuevo cuento que se llama Último Hombre. Y bueno, pues 3 años después sigue vendiéndose el librito, lo cual me hace muy feliz, que por cierto hoy se los traigo con un descuentazo para que aprovechen. Y pues nada, agregamos un cuento nuevo, hicimos correcciones. Este libro pues ustedes lo pueden googlear, ya hay varias reseñitas, entrevistas. Mi próximo proyecto también es de ciencia ficción, pero ya todo aterrizado en la periferia. Yo soy de Ecatepec, entonces ya colonias aledañas, ¿no? El bonito barrio, y pues justo es eso, es focalizar las historias de ciencia ficción y de terror en nuestras calles, en nuestros alrededores, que vean que no toda la literatura es lejana o aburrida, que vean que no todas las obras de calidad son de señoros muertos, y pues que conecten con estas historias. Entonces, pues al ratito les comparto unos fragmentos. Ahorita les cedo la palabra a Leonel. Pues básicamente acabas de darle al traste, a darle puntualmente focalización al propósito de esta charla. El propósito de esta charla es precisamente aproximarlos a esta propuesta artística. Y justamente, como espero que se haya visto o se esté viendo en las aulas de esta institución, muchas veces a los libros no hay que leerlos solamente en las páginas, sino su periferia. Es decir, quién es el autor o quién es la autora, cuáles son sus influencias, a veces, por ejemplo, hacer trabajo extratextual, es decir, como por ejemplo ahorita lo que decía Jazmín, ver sus entrevistas, si hay reseñas o no, porque muchas veces eso nos va a facilitar la comprensión. Aunque no está de más muchas veces acercarse así, de manera, por decirlo así, lírica,
a los textos e intentar afrontarlos por nuestros propios medios. En el caso particular de Después del Exilio, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles que este libro fue presentado en la primera feria del libro de este plantel hace un año precisamente, y yo les decía a la audiencia de ese momento, yo les decía que aprovecháramos el placer que teníamos de contar con la presencia de Jazmín, porque yo estaba seguro que su nombre iba a resonar y no me equivoqué. Un año después sacó un nuevo libro, fue becaria, como lo escucharon en su semblanza, acaba de ganar una dictaminación para publicar otro libro y poco a poco ha ido consolidando una carrera. ¿Y eso qué nos demuestra? Que, como bien decía Jazmín, yo me quedo con dos aspectos. La primera es que desde la periferia, por no llamarle marginalidad, sino desde la periferia de esta metrópoli, por ejemplo, como acaba de compartirnos Jazmín, ella es oriunda de Catepec, quien les habla es oriundo de Nezahualcóyotl. Muchas veces somos señalados, ¿no? Como que son barrio, en consecuencia son incultos, tienen que pensar nada más en sobrevivir, no puedes aspirar a nada más. Y a veces eso ocurre también en nuestro entorno bachiller. Te dicen, ¿de dónde eres egresado de media superior? Y dices colegio de bachilleres y te ningunean, te minimizan. Y aquí tenemos en esta mesa dos claros ejemplos. O nuestra invitada anterior, Maribel Ortega Soto, que también es oriunda de esta zona limítrofe de la metrópoli, de esta enorme metrópoli. Si ustedes observan los nombres de muchos de los invitados que están participando en esta tercera feria del libro, son personajes que cumplen con esa condición, porque de manera implícita queremos hacerles ver que sí se puede, pero no es ese echagleganismo característico sin profundidad. Como les decía hace unos minutos en otras presentaciones, vean de quién vienen los discursos. A veces son discursos manipuladores para justamente ganarte la confianza del que es ninguneado. Pero ¿qué pasa cuando el discurso viene de alguien coherente y congruente? Totalmente tiene mayor resonancia, mayor credibilidad y en consecuencia mayor trascendencia. En el caso particular de Después del Exilio, como bien mencionaba Jaz, a veces demeritan la ciencia ficción y el terror mexicano, porque existen los grandes autores anglosajones principalmente y piensan que ellos son los únicos, que ellos pueden monopolizar los temas, y la realidad es que no. Nosotros como mexicanos tenemos también una larga tradición de esos elementos denominados espirituales, paranormales, etcétera. Y este libro que estamos presentando en su segunda edición, aumentada y corregida, es un ejemplo. Muestra de ello es el texto inédito, que juega muy bien con las mitologías. ¿Qué pasaría con un regreso de un Salvador o del mismo Dios en el año 3000? ¿Qué ocurriría? ¿Cuál sería la percepción? Y el final, el desenlace de ese relato inédito, que no voy a spoilear, es totalmente paradigmático porque nos hace cuestionar nuestras creencias, nuestras bases, eso que muchos de mis estudiantes oyen en el salón de clases, de cuestionarte tus por qué. ¿Por qué eres lo que eres? ¿Por qué quieres lo que quieres? ¿Por qué pretendes ser alguien? Esa es la esencia, y muchas veces los textos, principalmente de ciencia ficción, a eso nos invitan, a cuestionarnos de dónde venimos, en dónde estamos, y el texto en sí nos da una posibilidad de que si seguimos haciendo lo mismo, podríamos terminar en este escenario distópico, porque no es utópico, no es esperanzador, es todo lo contrario. Esas son las distopías, ¿correcto? Y en el aspecto del terror, aunque ustedes no lo crean, el terror también nos invita a cuestionarnos. ¿Por qué le tenemos miedo a lo que le tenemos miedo? ¿Es producto de un trauma? ¿Es producto de alguien que nos influyó a tener ese miedo? Le estamos delegando nuestra estabilidad a algo, y perder ese algo nos genera incertidumbre. Entonces, Después del Exilio logra concatenar esos dos elementos. Por un lado, la toma de conciencia de nuestro presente en el aspecto del terror, y la toma de conciencia de qué estamos haciendo hoy en el presente en miras del futuro. Los escenarios distópicos de Después del Exilio, ¿están más cercanos o más lejanos? Entonces, esa es la invitación, pero justamente el propósito de esta charla es eso, profundizar los hilos finos. ¿Y qué te parece, Jazmín, si comenzamos con eso? ¿Cuál es tú, desde tu perspectiva y a grandes rasgos, porque el tiempo nos está comiendo, a grandes rasgos, cuál considerarías tú que son tus leitmotivs, tus hilos conductores en el género del terror y en el género especulativo de la ciencia ficción? Ok,
Se escuchó muy chido eso del tiempo nos está comiendo. Literalmente. Muy de ciencia ficción y muy de terror. No sé si ustedes han visto la película de Mini Espías 2, porque creo que esa era más de mi... ¿Sí? Ah, qué chido, muy bien. Creo que se estrenó en el 2002, yo tenía que como 9, 10 añitos, algo así. Bueno, el chiste es que la parte donde llegan a... con Romeo, esta especie de científico loco, y que les enseña sus monstruitos, y Juni le dice como, oye vato, pero ¿por qué no sales, no? O sea, si tú los creaste, ¿por qué les tienes miedo? Y Romeo le dice, o sea, los creé, pero se salieron de mi control. Cuando salí a la isla, los monstruitos intentaron comerme, y en eso voltea la cámara, Romeo, muy épico, y dice, ¿creen que por eso Dios no baja a la tierra? Porque le tiene miedo a lo que ha creado. O sea, yo tenía 10 años y eso me voló la cabeza. Amo Mini Espías 2. Pero bueno, es una idea que creo que aún hoy, 20 años después, sigue muy presente en mi escritura. Entonces, no sé si la alcancen a ver, pero igual la pueden googlear. La portada justo son Adán y Eva, pero sacados de contexto. No están en el paraíso, están pues en un panorama desalentador, en una cabina telefónica. Hay un graffiti de un marcianito que representa la ciencia ficción. Está un cuervo que representa el terror, no tienen rostro. Entonces, es jugar como con estos motivos, ¿no? De qué hemos hecho como humanidad, hacia dónde vamos justo, de dónde viene el terror, de dónde viene ese miedo. Porque yo creo que el verdadero miedo, la verdadera amenaza, no está en las máquinas, en la ciencia ficción. O sea, nos la pasamos teniendo miedo de que, no sé, el microondas va a evolucionar, nos va a matar o van a bajar los aliens. Pues nosotros ya nos estamos destruyendo, les estamos ahorrando la chamba. Tampoco creo que el miedo esté en el monstruo bajo la cama, en lo sobrenatural, sino en nosotros como humanidad. A mí me da más miedo pues andar solita a las 11 de la noche allá por mi casa que a que me vaya a salir un monstruo, ¿no? Entonces, justo esto hace ese libro. Desde la ciencia ficción, viajes en el tiempo, otros planetas, robots, y desde el terror, monstruos, asesinatos, lo grotesco, los trastornos, justo pues busca como, no sé, cuestionar, ¿no? Hacer pensar como sociedad qué hemos hecho, ¿no? Un poco si es lo que ocurre con Mini Espías, de que Dios no baja porque pues somos bien ojetes y dice, ah, chale, no, los humanos no los quiero ver, o que nos tiene miedo. O si tenemos esperanza y vamos a evolucionar, porque todo a nuestro alrededor evoluciona, siempre buscamos actualizarnos, los celulares, los carros, pero nosotros como sociedad no evolucionamos y seguimos cometiendo los mismos errores, tenemos los mismos vicios, entonces es un poco cuestionar eso. En YouTube está uno de mis cuentos de terror, lo pueden buscar, creo que el canal es El Umbral del Terror, El Umbral del Horror, se llama Creerles a los Niños. Y la idea nace de una enfermedad que sí existe. No sé si han escuchado sobre el síndrome de Capgras. ¿No? ¿Nadie? Tú lo tienes, el síndrome de Capgras. Es un trastorno real donde la persona está convencida de que alguien cercano, su pareja, su hermano, su mamá, pues ha sido como sustituido, de que se trata de un impostor, ¿no? Se llama Capgras porque el primer caso lo diagnosticó un doctor que se apellidaba así de Francia, donde una mujer juraba que habían sustituido a su esposo, ¿no? Y le decían, o sea, no, ñora, pues es su esposo, o sea. Y ella no, ella juraba que era un impostor, ese no es mi esposo, ese no es mi esposo, o sea, ha habido muchos casos donde mamás intentan matar a sus hijos, donde niños huyen de sus papás porque están convencidos de que los han sustituido. Entonces, hay una ilustración muy chida que olvidé el artista, es gringo, pero bueno, busquen el video y ahí sale la ilustración. Y justo es una mujer como muy siniestra, con una máscara terrible que dice mamá, y es el niñito así como todo paniqueado, con miedo. Entonces, en ese cuento justo me puse a explorar lo del síndrome de Capgras. ¿Y qué tal que los pacientes tienen razón? O sea, quizás sí sea un trastorno, pero ¿y qué tal que sí le suplantaron a su esposo, a su novio, a su prima? Entonces, no sé, cositas como esas, explora mi libro. Estoy obsesionada con los viajes en el tiempo, y mi teoría aquí es que el déjà vu, a mí me encanta tener déjà vus. El déjà vu es un pequeño salto en el tiempo, o sea, decimos, ya viví esto, ya estuve aquí, porque de verdad pasó, o sea, de verdad cuando tenemos un déjà vu sí es como un pequeño fugaz viaje en el tiempo. Entonces la cuestión sería ver cómo alargarlo, cómo dominarlo.
Y pues eso, esta nueva edición tiene 16 cuentitos. La primera parte es ciencia ficción, la segunda parte es terror y horror. Y pues juega con todos estos mecanismos, ¿no? Del miedo, de la sociedad. ¿Qué otros motivos hay? A los niños les va re mal en mis cuentos. Si eres niño y estás en mi cuento, te vas a morir. No hay finales felices. A mí no me interesan los finales felices. Me gusta más como justo sacar de la zona de confort al lector, que diga, cabrón. Y pues ya eso es un poquito de lo que les platico. Les voy a leer un fragmentito antes de cederle la palabra a Leonel. Es duda en lo que te iba a pedir. Ok. Hay volviendo a Dios, de por qué no baja y todo ese show. Ok. Les voy a leer mi teoría de cómo son los ángeles o qué son los ángeles, a ver si alguien pesca pues esta pequeña referencia. Otra nave aterrizó en los bordes de la zona. Huecos que permanecían sin autoridad, aunque no sin habitantes, al quedar fuera de la nueva formación del mundo. Lugares sin repartir, donde en lugar del ejército, solo las pandillas y algunos curiosos rodearon la llegada. Causando estragos, de la nave bajaron 2 ángeles, o al menos así se identificaron. Eran en extremo delgados, con piel entre gris y verde, sus grandes cabezas, desproporcionadas con respecto al resto de sus cuerpos, enmarcaban ojos enormes y negros. El de menor estatura regresó a su vehículo para establecer comunicación con el resto de los ángeles que estaban en camino. El ángel más grande se elevó y llegó en cuestión de minutos al lugar en donde reteníamos a Dios. Siempre estuvo arriba, temeroso de ustedes, expresó el ángel. Entonces, hasta ahí la dejo. Un poco esta idea de, ¿y qué tal que los aliens son ángeles? ¿Qué tal que cuando dicen que Dios está arriba no es como que el cielo, sino que es todo el espacio? Como ven, ahí está la influencia de Mini Espías, tal cual. Y bueno, Leonel, te vuelvo a ceder la palabra. Esa teoría es digna de History Channel, 2 de la mañana, no me dejarán mentir, ¿no? ¿Son aliens? Yo diría que sí. Entonces, y hay una teoría que yo escuché hace poco en un podcast que yo escucho demasiado, que es el famoso Creativo con Roberto Martínez. Okay. Y él tiene una teoría de que los aliens son la evolución del ser humano. Sí, también. Y que viajan en el tiempo, y lo que estamos viendo, los famosos alienígenas, en realidad son seres humanos del futuro que quieren recordar o quieren ver cómo éramos los seres humanos por eso están en estas flacos, épocas. porque ya no había comida, desnutridos, ¿no? La oscuridad. El smog tal vez los hizo grises. Sí, total. Cosas por el estilo. Entonces, esas son teorías y eso es justamente lo que nos brinda la ciencia ficción, y a veces lo podemos intercalar con el terror, porque lo desconocido es lo que nos genera miedo, incertidumbre. Y entonces algo que yo destaco mucho de la literatura de nuestra invitada es eso, que es algo que yo siempre he denominado el terror cotidiano. Porque normalmente siempre nos vamos a encontrar monstruos y demás, y a veces el monstruo tal vez no es el que está abajo de la cama, es el que está durmiendo al lado de nosotros, ya sea en la misma cama o en la habitación continua. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, tendremos miedo de viajar con alguien en la combi? Es alguien que está cercano a nosotros, alguien que vive en nuestra misma colonia, en nuestra misma alcaldía, municipio, donde nosotros habitemos. Ese es el monstruo. No tiene que ser un ente como Godzilla o Pennywise y ese tipo de cosas que muchas veces son extraterrestres o espectaculares. Eso es lo que yo destaco de Después del Exilio, que es una ciencia ficción que es una teoría totalmente fundamentada en la realidad de hoy y es la proyección del mañana. Y en relación con el terror, es hacernos tomar conciencia de que a veces lo terrorífico es lo que nos rodea o quién nos rodea. Y entonces nos tenemos que estar olvidando del coco, del ropavejero y demás, que a veces son entidades abstractas que reflejan, pero también analicemos esos monstruos. Tal vez esos monstruos son como Pennywise, que se alimentaba del miedo terrenal. Esa famosa imagen que tenemos de Pennywise de ser un payaso, en realidad Pennywise no era un payaso. Tomaba la forma de un payaso porque a Ben le daban miedo los payasos. Así como a Beverly le daba miedo la sangre, porque la sangre representaba la menstruación y la menstruación representaba de que Beverly dejó de ser niña para ser mujer y en consecuencia iba a ser violentada por su padre, quien estaba viudo. Entonces ver sangre para Beverly es igual a: me hice mujer, mi padre va a abusar de mí.
Si ustedes ven la película, no estoy haciendo ningún spoiler, está casi a la mitad de la película, esa emblemática escena de Beverly, que comienza a brotar sangre de lavamanos, ese es el simbolismo. Si ven la reacción de cómo el papá de Beverly la trata, cuando se entera de que Ben está enamorado de ella y le escribe la famosa carta, que toda poética, es porque él quería desvirgarla, él quería quitarle la virginidad, ver en riesgo. Entonces quiero ya estar con mi hija. Esa es la perversión. Y Stephen King lo maneja de manera sublime. Pero otra vez, como les decía hace unos minutos, bien por Stephen King. Yo no necesito la cultura anglosajona del señor que vive en Maine. Si la tengo de vecina en Ecatepec, yo que vivo en esa, o ustedes que tal vez están aquí en el contexto de la Gustavo Amadero, que es donde está nuestro plantel, yo no necesito ir a Maine, yo no necesito esperar que traduzcan las novelas de Stephen King. Yo puedo leer en mi lengua nativa a una persona que habla en el contexto de lo que nosotros vivimos. Entonces, muy respetable, muy admirable esas tradiciones. Pero ¿por qué demeritar a mi vecina? ¿Por qué demeritar a mi contemporánea? ¿Por qué demeritar a mi connacional? Entonces la invitación a que se acerquen a Después del Exilio es eso, es darle voz a una voz que representa nuestra voz, a su vez, nuestros miedos, tal vez nuestros contextos. Jazmín, ese es justamente el papel del artista y es la voz o la batuta que está tomando nuestra invitada. Tal vez ustedes no han dado el salto de escribir algo o publicar algo. ¿Por qué no tomar a Jazmín como ese trampolín para que ustedes se arriesguen? Alguien de la periferia, de la capital, de esta zona tan centralizada incluso en la cultura, se atrevió a salir de esa periferia y hoy es un nombre que resuena en el contexto editorial, en el contexto literario y, ¿por qué no?, también filológico. Después ya hablaremos de Adela Fernández y de los vericuetos, pero hoy estamos hablando de Jazmín García Vázquez. Entonces, ¿qué te parece si para dar recta final a esta charla, Jaz, justamente invitamos a la comunidad a que se acerque a tu libro, a que se acerque a tu obra, a que se acerque a tu propuesta y lo que está detrás de tu propuesta, porque es lo que simbolizas? Simbolizas esa toma de conciencia desde tu trinchera, pero que estoy seguro que infinidad de las personas que están aquí presentes y que nos están escuchando y viendo van a empatizar, van a hacer clic. Entonces, ¿qué te parece si hacemos esa invitación general? Por favor, Jaz. Bueno, me pueden seguir en mis redes. No solo comparto mi trabajo, también justo comparto la obra de otros autores, otras autoras de México que se le están rifando, sobre todo en la ciencia ficción y el terror, que es lo que a mí más me gusta. Pero bueno, siempre hago esta labor de difusión, ¿no? En Instagram me encuentran como jaz.garcin o busquen Jazmín García Vázquez y ahí les voy a salir. Es que creo que la chaviza ya no usa Facebook, ¿verdad? ¿De señoras? Bueno, igual tengo página de Facebook, Jazmín García Vázquez. A X no le entiendo, no le entendí cuando fue Twitter, no le entiendo ahora, entonces, pues en Insta. También pueden encontrar cuentos míos en internet, pueden googlearme y ahí les pueden salir minificciones, poemas, un par de cuentos del exilio andan también libres en internet, pueden ver entrevistas, pláticas, todo ese show. Bueno, ya para cerrar, concuerdo lo que les decía hace ratito, ¿no? De repente sí está padre ver qué hay en otros lugares, pero que no se nos olvide que en México también tenemos mucho talento, historias chidas. Por ejemplo, ese It, ahora que platicabas de It de Stephen King, tenemos un súper autorazo de terror en México y casi no es conocido. Emiliano González tiene un cuento chidísimo, Último Día en el Diario del Señor X, donde justo es un payaso que ayuda a un monstruo que viene del espacio. Entonces voy a comparar los años para ver quién le copió a quién. No, pero está muy chido ese cuento, léanlo. Y pues nada, yo voy a estar en la mesita de aquí en medio del Libro Objeto Editorial, por si quieren acercarse a platicar o comprar el librito o cualquier cosita, ¿verdad? Y pues nada, muchas gracias por escucharme, ya sea que estén aquí obligados o no, está chido ver gente. Gracias, Leonel, de verdad, pues todo, te admiro, te quiero, ya sabes, panas por siempre, y pues gracias. No, pues infinitas gracias a ti, Jaz, y pues despidámosla con un fuerte aplauso a nuestra invitada.